Cada día en el mundo hay más gente que piensa menos, sobre todo por el mal uso de las redes sociales y, por tanto, es el mejor momento para promover un juego que enseña a pensar y cuyas virtudes pedagógicas están plenamente respaldadas por la ciencia. Encima te enseña a pensar jugando. ¿Qué más se le puede pedir a algo? Es un juego, te enseña algo tan importante como pensar y te garantiza que no te vas a aburrir nunca en la vida. Pues ya no sé qué más añadir. Es fácil de resumir. El ajedrez enseña a pensar jugando. Y eso solo ya es fantástico. Si quisiéramos hacer una lista de todas las cualidades que desarrolla, estaríamos aquí mucho tiempo y desde luego no podría aplicar la capacidad de síntesis. Por citar unas cuantas, memoria, concentración, capacidad de tomar decisiones de manera lógica, gestión de la derrota y de la victoria, de las propias emociones. Si lo que hablamos es de jugar al ajedrez, para eso probablemente no es recomendable empezar antes de los 6 años, porque a esa edad es cuando empieza a desarrollarse la inteligencia abstracta, que es imprescindible para jugar al ajedrez, excepto en niños y niñas con altas capacidades que quizá la tengan antes, pero en general 6 años. Ahora bien, y esto lo recalco, si hablamos de ajedrez educativo, entonces es un hecho, no es una opinión, que está funcionando magníficamente bien en la etapa infantil, que en Latinoamérica se llama preescolar o jardín de infancia, etcétera, es decir, entre los 3 y los 6 años, combinando el ajedrez con música y danza en un tablero gigante de suelo. Parece, algunos le estoy oyendo decir, pero eso es una contradicción. Si no puedes jugar desde los 6, ¿cómo lo vas a aplicar desde los 3 como herramienta educativa? Porque no se trata de que jueguen partidas de ajedrez. Se trata de trabajar objetivos pedagógicos muy importantes a esa edad. A los 2 años se puede empezar con seriación y clasificación, poner cosas en orden. A los 3 años, cuando empiezan a caminar, se puede empezar con lateralidad, psicomotricidad, buena parte de lo que he dicho antes, memoria, concentración, atención, geometría elemental, diagonal, horizontal, vertical, respeto por las normas, respeto por el compañero, control del primer impulso. Por ejemplo, tú haces que una fila de niños forme una diagonal en el tablero, ellos no están jugando al ajedrez. Lo que voy a contar ahora lo he vivido decenas de veces en muchos países de culturas, idiomas y religiones muy distintas. Estoy con el ministro de Educación o un alto cargo y muestro estudios científicos, las inteligencias de Howard Gardner, un montón de argumentos a favor de la gente. Entonces me interrumpen y me dicen, muy bien, ya estoy convencido o convencida, pero ahora contésteme a una pregunta. ¿Qué quito del currículo para meter ajedrez en su lugar? Y aquí llegamos a la madre del cordero, al meollo de la cuestión, porque mi respuesta es nada. El método que mejor está funcionando para meter el ajedrez en el horario curricular no es empeñarse en que sea una asignatura obligatoria, porque eso es muy difícil desde el punto de vista práctico y puede ser incluso contraproducente, al menos en una primera etapa, sino el método transversal e interdisciplinar. Transversal quiere decir mezclado con la inteligencia emocional, que es importantísima en el siglo XXI y que es transversal a todas las asignaturas. Interdisciplinar quiere decir que, por ejemplo, en matemáticas, pero no solo, una gran parte de la geometría, del álgebra o de la aritmética se pueden explicar muy bien a través del ajedrez, es muy ameno para el alumnado, es muy eficaz para el profesorado y aquí llegamos al pragmatismo total. No le estamos quitando una hora a nada ni a nadie. Probablemente todos los que estamos en esta sala y todos los que nos estén viendo por internet, cuando piensan en un rectángulo, están pensando en algo así. Esto es un rectángulo, ¿no? Pero resulta que a una niña o un niño de 7 años que sabe que el alfil se mueve en diagonal, le damos un alfil
y en 2 segundos, uniendo 4 diagonales, nos fabrica un rectángulo inclinado. A continuación, el docente puede aprovechar eso tan sencillo para explicar cosas muy importantes. Primera, no busquéis solo rectángulos derechos porque pueden estar torcidos, inclinados. Segunda, por extensión, muchas figuras geométricas pueden estar inclinadas, no necesariamente derechas. Y tercera, quizá la más importante, tú no eres el centro del mundo y todo tiene que adaptarse a ti. Eres tú quien tiene que adaptarse a cómo son las cosas en realidad. Y si tienes que ponerte así para comprender que esto es un rectángulo, no esperes a que se ponga derecho para afirmar que es un rectángulo. O si yo lanzo aquí, en esta sala, la pregunta, ¿el tablero de ajedrez es simétrico? Por las caras que veo, casi todo el mundo piensa que sí. Pero si le dan una vuelta, se darán cuenta de que al doblar el tablero en vertical o en horizontal, no hay simetría porque las casillas de los rincones tienen colores distintos. Por tanto, no es simétrico. La respuesta correcta no es esa. La respuesta correcta es depende. ¿Depende de qué? Del eje. Si lo doblamos en diagonal, entonces sí hay simetría. Acabo de explicar un concepto bastante complejo en menos de 1 minuto utilizando un tablero desnudo. Ese docente no tiene que saber nada de ajedrez para hacer esto. Y sin embargo acabamos de conseguir un objetivo pedagógico valioso. Y así podría poner miles de ejemplos. He aprendido a conocerme a mí mismo, sin duda, a gestionar mis emociones. Los vascos tenemos fama de ser muy temperamentales, entonces yo creo que el ajedrez me templó, ¿no? Y sobre todo a que todo es relativo, ¿no? Realmente el ajedrez te enseña eso. El ajedrez, para empezar, iguala a todo el mundo. No importa si eres rico, pobre, mayor o niño, hombre o mujer, por supuesto, negro, blanco o de cualquier otra raza, etc. Todo el mundo es igual ante un tablero. Y entonces eso tiene una gran enseñanza en la vida. Y luego, bueno, yo creo que los ajedrecistas, sin darnos cuenta, estamos pensando como ajedrecistas durante nuestra vida cotidiana. El ajedrez solamente no es transferible a la vida cotidiana normal, vamos a decirlo así, cuando hay obsesión por el ajedrez. Si en tu vida solo hay ajedrez, no hay dónde transferir lo mucho que el ajedrez te enseña. Pero eso es una minoría de gente. Yo creo que hay una transferencia segura. Lo más fácil de entender puede ser capacidad de concentración. No necesito ningún estudio científico para asegurar que si juegas al ajedrez con frecuencia, tu capacidad de concentración es mayor que si te dedicas a, a jugar al fútbol, por ejemplo, ¿no? ¿Hay que nacer inteligente para jugar al ajedrez o el ajedrez desarrolla la inteligencia? El principal problema que nos encontramos a la hora de fomentar el ajedrez, incluso como herramienta educativa, es que yo diría que más del 95% de los maestros de escuela del mundo, incluso en países como Rusia, Armenia o Kazajistán, donde el ajedrez es una pasión nacional, piensan, me parece muy bien que mi gobierno o mi escuela promueva el ajedrez. Fantástico. Pero eso es muy difícil, solo para personas muy inteligentes. Y como yo no soy inteligente, conmigo que no cuenten. Claro, están confundiendo dos ajedrezes. Una cosa es jugar bien al ajedrez, ser gran maestro. Eso es dificilísimo. Es tan difícil como ser profesional de la maratón. En ambos casos hay que nacer con unos genes y tienes que trabajar como un animal y machacarte el cuerpo o la mente para llegar a esa altura. Dificilísimo. Ahora bien, correr por la calle está al alcance de cualquier persona con una mínima condición física. Jugar al ajedrez no requiere siquiera una condición física mínima. Absolutamente cualquiera, desde los
3 años hasta los 103, por decir una edad. Gracias por la corrección. A Manolo Álvarez Escudero, ¿no? Que tiene 104 años y sigue jugando torneos. Esto es verídico. Bien, pues cualquier persona puede disfrutar del ajedrez como pasatiempo o emplearlo como herramienta educativa. Insisto, los talleres que damos a los maestros de escuela son como mucho de 14 horas en una primera etapa. Eso demuestra que cualquier maestro de escuela, por el mero hecho de serlo, puede utilizar el ajedrez como herramienta educativa, ¿no? El matrimonio Polgar, esto es muy importante tenerlo en la cabeza para entender todo lo demás. Ambos, el padre y la madre, son profesionales de la educación, son pedagogos profesionales. Desde que son novios, tienen la idea de que con los hijos que tengan van a hacer un experimento educativo. No van a ir nunca a la escuela, excepto para los exámenes, porque ellos no están nada de acuerdo con el tipo de educación que en ese momento, años 70, 80, se está impartiendo en Hungría. Entonces resulta que tienen 3 niñas, sin ningún varón. Y lo que hacen es aplicar el experimento pedagógico con el ajedrez como una asignatura básica muy importante, al mismo nivel que las matemáticas o el inglés o la lengua. Los resultados son impresionantes, tanto desde el punto de vista del ajedrez como desde el punto de vista humano. Si tuviéramos aquí con nosotros a las 3 hermanas Polgar, nos asombrarían solo por cosas positivas, es decir, inteligentes, políglotas, muy educadas, extravertidas, etc., ¿no? O sea, no fueron monstruitos que solo sabían jugar al ajedrez, quizá porque los padres tuvieron empeño en 2 cosas, en que por las tardes tuvieran mucha vida social con niños y adultos de Budapest que iban a su casa y en que empezasen a viajar desde niñas. Yo que he tenido la suerte de conocer, creo que son 113 países, creo que viajar es la mejor escuela de vida y eso equilibró, en el caso de las hermanas Polgar, su falta de vida social. Entonces, además, el caso Polgar, el triple caso Polgar, cuestiona mucho a quienes consideran que las diferencias genéticas cerebrales entre hombres y mujeres afectan al ajedrez, porque ellas no fueron educadas con, digamos, la etiqueta de masculinidad que tiene el ajedrez. Ellas eran niñas, pero para ellas el ajedrez fue muy importante y las 3 triunfaron. La menor, Judith, es la única mujer en la historia que ha estado entre los 10 mejores del mundo. Esto nos hace pensar sobre por qué hay tan pocas mujeres, aproximadamente la 10ª parte que hombres, jugando al ajedrez en el mundo, ¿no? Lo que hay que cambiar básicamente es la etiqueta de masculinidad. Hoy, en la mayoría de los países del mundo, incluso en algunos muy desarrollados, regalarle una muñeca a un niño es casi tan raro como regalarle un juego de ajedrez a una niña. El ajedrez es para los chicos y no para las chicas. Mientras esta siga siendo así, eso es lo que hay que cambiar. Para mí es bastante sencillo lo que hay que hacer. Si antes he dicho que el ajedrez como herramienta educativa es sumamente útil en la etapa infantil, niños de 3 a 6 años, desde el punto de vista pedagógico, para esas niñas de 3 a 6 años la etiqueta de masculinidad desaparece por completo, porque están viendo el ajedrez cada día en el aula como algo normal. Y luego lo que hay que hacer es que los clubes de ajedrez deben estar diseñados, si es posible, por mujeres. Y cuando digo diseñados no me refiero al mobiliario solamente, sino al concepto del club, a sus actividades, a la organización, crear ambientes que sean atractivos para niñas, adolescentes y mujeres. Sabemos, y esto está muy respaldado por la ciencia, que el ajedrez es un magnífico gimnasio mental para retrasar el envejecimiento cerebral y, por tanto, el Alzheimer. Por tanto, cada vez hay mayor demanda, y esto lo he visto yo, mayor demanda de mujeres mayores que quieren jugar al ajedrez como gimnasia mental. Hagamos todo eso que estoy diciendo. Yo creo que en la sociedad en general lo de ganar y perder nos lo tomamos en general demasiado a pecho, pero esto suena
a disquisición filosófica, así que voy a ser más concreto. Cuando a mí me piden en un torneo infantil, imagínense, 500 niños y niñas que están a punto de empezar a jugar y yo estoy allí con las autoridades y me piden que les diga unas palabras. Claro, esos niños no quieren escuchar un rollo, quieren escuchar algo muy concreto. Entonces yo les digo, dentro de un rato, algunos de vosotros vais a estar muy contentos porque habréis ganado y otros tristes porque habréis perdido. Eso es inevitable, pero contrariamente a lo que ocurre en el fútbol, donde si pierdes puedes echarle la culpa al árbitro, a que está lloviendo, etc. En ajedrez, si has perdido es porque tú has jugado peor que tu rival y, por tanto, tú puedes aprender mucho más que tu rival por haber perdido. Perder tiene la pequeña, quizá grande, compensación de que vas a aprender mucho, si quieres tomar lecciones, extraer lecciones de la derrota. Lo que pasa es que muchos malos entrenadores no difunden este mensaje. Lo único que difunden es que hay que ganar, como sea, incluso haciendo trampas a veces. Yo esto lo he visto, no estoy exagerando. Esto es lo que tenemos que erradicar. Especialmente entre los niños, por supuesto que la competición puede ser incluso aconsejable porque la vida no deja de ser una competición. Así que acostumbrarse a competir desde niño está bien, pero con el concepto de que si pierdes aprendes metido bien en la cabeza. A veces en seminarios, por ejemplo en teatros en México, donde había 1.200 docentes, yo he preguntado, ¿cuántos de ustedes son especialistas en la etapa de 3 a 6 años? Han levantado la mano un número considerable, casi todas mujeres, igual que en España. Entonces les he preguntado, ¿conocen ustedes alguna herramienta educativa tan útil y tan eficaz como el ajedrez en esta etapa de 3 a 6 años? La respuesta siempre es la misma, solo la música. Lo que se está funcionando muy bien es mezclar el ajedrez con la música, como he mencionado antes, y con la danza. Si te gusta, te garantiza que no te vas a aburrir nunca en la vida, no solo por el juego en sí, sino por todo lo que hay alrededor del ajedrez, lo que podríamos llamar la cultura del ajedrez, los viajes, la cantidad de personajes fascinantes que conoces, todo tipo de culturas, ahora por internet todavía más. Y además de todo eso, si lo que he dicho hasta aquí os parece poco, encima te enseña a pensar jugando. ¿Qué más se le puede pedir a algo? Es un juego, te enseña algo tan importante como pensar y te garantiza que no te vas a aburrir nunca en la vida. Pues ya no sé qué más añadir. En España ocurrió lo que yo llamo el milagro del 11 de febrero de 2015 en el Congreso de los Diputados, porque todos los partidos políticos españoles, sin excepción alguna, se pusieron de acuerdo en algo. Eso en España, créanme los que no son españoles, eso es un milagro. Y resulta que ese algo fue recomendar la introducción del ajedrez como herramienta educativa. Desde entonces, en España tenemos 17 comunidades autónomas o regiones, y de esas 17, 10 han introducido el ajedrez mejor o peor en horario lectivo. De esas 10 hay 5 que lo están haciendo muy bien y son modelos de buenas prácticas para el resto del mundo, que son Cataluña, Aragón, Andalucía, Canarias y Baleares. Ahora, consejos. El primero de todos, romper el hielo. Como he dicho antes, la inmensa mayoría de los docentes y de la población en general consideran que el ajedrez está muy bien, pero es muy complicado solo para personas muy inteligentes. Ese hielo hay que romperlo. Hay que demostrar y encontrar la manera más eficaz de demostrar que ser gran maestro no tiene nada que ver con jugar al ajedrez como pasatiempo y menos aún con emplearlo como herramienta pedagógica. Si no se rompe el hielo, por muy bien que haga todo lo demás, en la campaña no va a tener éxito.
Una vez roto el hielo, entonces ya hay argumentos muy sólidos. Desde el punto de vista científico, a poco que busque o que pida ayuda de académicos universitarios, seguro que le proporcionan estudios científicos abundantes que respaldan la utilidad enorme del ajedrez como herramienta educativa. Hay prácticas internacionales, pero como digo, sin salir de España también las hay. Y luego, bueno, pues tener las dotes de comunicación, digamos, mínimamente requeridas para comunicar bien un mensaje, y creo que lo que he dicho al principio, esto hay que subrayarlo, porque cuando lo digo en conferencias, yo miro a mi audiencia y casi todo el mundo me hace así con la cabeza. O sea, están de acuerdo conmigo. Lo que he dicho es, cada día en el mundo hay más gente que piensa menos, sobre todo por el mal uso de las redes sociales, y por tanto es el mejor momento para promover un juego que enseña a pensar y cuyas virtudes pedagógicas están plenamente respaldadas por la ciencia. Este mensaje penetra, fluye por dentro de cualquier mente medianamente capacitada. En mis conferencias suelo mostrar 2 pantallas enteras, llenas de arriba abajo, de grupos especiales de personas, con los que el ajedrez ha funcionado muy bien. En algunos casos hay incluso estudios científicos, por ejemplo, con TDAH, déficit de atención e hiperactividad. Hay un estudio científico, hay varios, pero el mejor, el más completo, se hizo precisamente en Madrid, en el Hospital Puerta de Hierro, por el psiquiatra Hilario Blasco, que estuvo durante años, ahora ya está en otro sitio, recetando ajedrez cada día a sus pacientes. Luego hay otros casos, por ejemplo, personas con autismo, incluido Asperger, síndrome de Down, ciegos, sordos, mudos, otro tipo de discapacitados, trastornos mentales graves. La lista es muy grande, evidentemente cárceles, yo he visitado varias, centros de reclusión de menores, porque hay muchas razones, pero el ajedrez es una magnífica vía de desahogar la tendencia mayor o menor a la violencia que todo ser humano lleva dentro. Y además te obliga a pensar en las consecuencias de lo que vas a hacer antes de hacerlo. Y además el tiempo pasa más rápido. También rehabilitación de drogadictos. Y en fin, la lista es verdaderamente muy larga.